El desplome en los precios del petróleo y de las monedas también latinoamericanas frente al dólar ha movilizado a las autoridades en varios países de nuestra región para revisar, claro, los impactos esperados, revisar o reajustar los pronósticos de crecimiento esperado y en algunos casos quizá hasta repensar la viabilidad financiera de algunas estrategias o prioridades. Los gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Argentina, algunos de ellos que han marcado a este sector, el de la energía o el petrolero, como estratégico para el crecimiento y desarrollo de sus países, hoy podría pues simplemente estar analizando un plan B y podrían o deberían, eso es lo que hay que preguntarnos. Fernando Lozada, director general de análisis para Oppenheimer & Company, nos acompaña vía telefónica desde Nueva York, lastimosamente con un problema técnico que no podemos resolver. Pero Fernando, a ver, primero, obviamente, esta caída brutal en los precios del petróleo trae alivio a muchos países importadores de la región, lo mismo que a conductores con el tema de la gasolina. ¿Cómo estás, Gabriela? Mira, claramente hay ganadores y perdedores estrictamente hablando desde el punto de vista de petróleo, porque hay muchas otras cosas que se están moviendo al mismo tiempo. Los grandes perdedores son los que ya sabemos, los grandes exportadores de la región, Venezuela, Ecuador, Colombia, México, incluso un país como Trinidad. Pero hay también importadores de energía, como Uruguay, Chile y la mayor parte de Centroamérica y el Caribe. Así que la historia no es completamente uniforme en la región. Ok, y lo que sí tenemos es desafíos importantes. ¿Cómo toma este derrumbe los precios a algunas de las naciones de nuestra región? Sin duda, sobre todo los exportadores de petróleo han estado bajo muchísima presión desde ayer, porque en estos países ellos derivan la parte más gorda de sus ingresos en divisas y de sus recursos fiscales de la industria petrolera. Por ejemplo, en Ecuador, 30% de las exportaciones están representadas por el petróleo, mientras que 12% de todos los recursos fiscales también vienen del sector petrolero. El caso de Venezuela, por ejemplo, es el caso más extremo, pero aún en el caso de México, donde el petróleo ha ido reduciendo su importancia en la economía, todavía sigue representando alrededor del 10% de los ingresos fiscales del país. Ahora, lo que motiva a traerte a hablar contigo tiene que ver quiénes se van a tener que apretar el cinturón, cuánto las autoridades tienen que revisar sus prioridades y cuánto se han recargado en este sector para hablar de palancas de desarrollo, palancas de crecimiento, Fernando. Bueno, aquí hay dos temas importantes. Primero, desde una perspectiva más general, ¿qué efectos tiene esta caída de precios? Enfocándonos de nuevo en los exportadores. Esto, en primer lugar, pone mucha presión sobre las cuentas externas de estos países, porque se generan menos dólares. Esto debería empujar a que los tipos de cambio se deprecien, la reacción natural a una caída en el precio del petróleo. En un país exportador de petróleo es que el tipo de cambio se deprecie. El problema es que muchos gobiernos no quieren que esto ocurra, por el impacto inflacionario, y en esos casos los bancos centrales intervienen a costa de perder reservas, o toman algunas medidas alternativas. Por ejemplo, fíjate que Banco de México ayer anunció el aumento en el programa de coberturas cambiarias. Yo creo que es una buena medida para mantener liquidez en el mercado de cambios, pero claramente están preocupados por la depreciación del tipo de cambio. Y después tienes el impacto fiscal. Hay que apretarse el cinturón porque esto deteriora las cuentas fiscales. Hay que hacer ajustes de gastos, ingresos extraordinarios, etcétera. Yo esperaría que en el caso de Ecuador haya anuncios en esta dirección muy pronto. ¿Qué me dices? Adelante, luego perdona. Tienes lo que tú me decías, que son los casos más emblemáticos, que yo diría son Pemex y Vaca Muerta. En ambos casos, los gobiernos les pusieron muchas fichas a estos emprendimientos como una avenida para lograr un crecimiento acelerado en el futuro. El problema es que Pemex, como tú sabes, es una empresa que está muy endeudada, está en el límite de perder el grado de inversión en un contexto de aversión al riesgo generalizada. Si la caída del precio del petróleo se mantiene, el riesgo de perder el grado de inversión para Pemex va a ser persistente, y si esto se llegara a materializar, entonces las consecuencias serían muy serias, no solo para la empresa, sino yo creo para el gobierno federal, porque estamos hablando de coronavirus. Yo creo que al gobierno federal lo atacaría el Pemex virus, sí, porque sería impensable que el gobierno federal no salga a rescatar a Pemex. En Argentina, por otro lado, una de las banderas principales del gobierno para prometer crecimiento económico futuro es la explotación
del área energética de Vaca Muerta, en la parte oeste del país. Pero con precios de hidrocarburos tan deprimidos, muchos de estos proyectos ya no son rentables. Claro. Entonces hay que cuestionar si toda esta promesa es creíble. Y si no lo fuera, ¿cuán creíble entonces es una propuesta de reestructura de deuda que consiste en reducir pagos en el corto plazo y reemplazarlos por otros en el largo plazo cuando la economía fuera a crecer más? Pero si no vamos a crecer más, entonces hay que repensar toda esta historia. Bueno, pues ahí está esa perspectiva, mirando las cuentas, mirando los proyectos y las prioridades de los países petroleros de nuestra región. Gracias, Fernando. Gracias a ti.